Muy bien. Pues muy buenas tardes a todos. Sé que es una hora un poquito difícil, ¿no? Después de la comida, viernes. Lo bueno es que es quincena. Entonces todo el mundo andamos muy contentos. Pues muchas gracias por la oportunidad. Le doy las gracias a la Resclim de tener esta conversación platicando un poquito ayer y hoy también antes de comenzar. Decíamos, bueno, de parte de la Administración Pública Estatal del Gobierno del Estado, ¿qué es lo que podemos nosotros exponer ante un encuentro como este? Y pues lo que se nos ocurre, que es pues lo que nos toca, que es la política pública. Entonces, así está estructurada la presentación. Yo les pediría un poquito su paciencia, su comprensión para ver primero una información que es digamos, fotografiada de lo que tenemos de instrumentos de planeación y después vamos a presentarles de manera muy sintética, pero lo podríamos hacer lo más extenso que ustedes así lo desearan, la implementación de la política pública al respecto que tenemos en el gobierno del Estado. Respecto a la vulnerabilidad a fenómenos hidrometeorológicos, tenemos varios instrumentos que hemos estado trabajando. Este es uno de ellos, este mapa es el índice ponderado de riesgo natural. Es un índice que se construyó aquí precisamente en el CIBNOR por parte del doctor César Salinas y su equipo para la conformación del Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio, el Programa de Ordenamiento Ecológico Estatal del Territorio. Entonces es como tenemos estos tres indicadores utilizados, que son fenómenos hidrometeorológicos de origen tropical, huracanes, sismos con intensidad mayor a 5 grados en escala de Richter, áreas potenciales de inundación e inestabilidad geológica, como esto en una malla de información que para el caso de este índice fue de grado por grado, que nos marcan 16 cuadrados para abarcar toda la media península, menos un espacio pequeñito, ¿no? Acá en Loreto, bueno, y otro en Comondú, bueno, en Comondú son los dos. Pero aquí ya empezamos a pasar al territorio por lo menos un índice, una información de dónde tenemos mayor incidencia de estos fenómenos, tanto huracanes como sismos, como inundaciones, como inestabilidades geológicas. Y este índice ponderado de riesgos naturales se incluyó en estos sectores, que son 5 sectores dentro de los 9 sectores que contempla el programa, que les comparto que ahora este programa lo estamos trabajando por una serie de circunstancias que me referiré a ellas al final. Le hemos rebautizado al programa de ordenamiento ecológico como el modelo de aprovechamiento del capital natural, cosa que explicaré al final, ¿no? Como parte de la política pública precisamente. Y como podemos ver, este índice ponderado dentro de los atributos físicos y socioeconómicos de cada una de las actividades sectoriales para la definición de las aptitudes en el territorio, pues está integrado en el sector agrícola, por ejemplo, y tiene una ponderación de 0.7 dentro de los atributos físicos, ¿no? De 0.07, de un 7%, digamos, y vemos que es mucho más importante en el sector pesquero, pero aún lo es más en el sector manufacturero. ¿Y por qué? Pues porque si tenemos, eso tiene una lógica, obviamente, porque si tenemos una fábrica que está, digamos, funcionando, pero de pronto se lleva la techumbre un huracán, pues se separa por completo. Entonces el riesgo de que tengamos instalada una fábrica o una planta de manufactura ante los riesgos hidrometeorológicos, pues es bastante alto, por eso está ponderado así de alto, ¿no? Y bueno, estas son igual sector pesquero es el 20%, sector acuícola el 16%, sector turismo apenas el 1%. Y esto es porque, me voy a regresar si me puedo regresar, ahí está. Esto es porque, como pueden ver, como se construyó el índice, esta es la parte, digamos, con el valor más alto, que es la zona de La Paz, y vemos a Los Cabos quizás de manera sorprendente en valores un poquito bajos. Bueno, pero ¿por qué? Si ya el ODIL en 2014 destruyó a Los Cabos. Bueno, pues porque no solamente son huracanes, sino también son estos otros factores, ¿no? Sismos, inundaciones e inestabilidades geológicas. Ahora lo explicaré más tarde, pero esta información es, digamos, es una fotografía y lo que tenemos que hacer
es mejorar esa fotografía, tanto tener una mejor definición como una mejor construcción de los datos paulatinamente. Otro instrumento de planeación que tenemos es el Plan Estatal de Acción ante el Cambio Climático y sus escenarios de vulnerabilidad. En cuanto a incremento a la sequía, elevación del nivel del mar, ubicación en la costa e inundaciones por huracanes, que por cierto, gran parte de la información que se construyó para el Plan Estatal de Acción ante el Cambio Climático del PEAC, pues se hizo aquí mismo en el CIBNOR, otra parte importante también en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Y aquí ya ligando un poquito a las políticas públicas, nosotros como gobierno del estado siempre consideramos como primera opción de trabajo y de allegarnos de información a nuestras instituciones locales, que sabemos que son muy competentes no solamente a nivel local, sino también a nivel nacional y, por qué no decirlo, a nivel internacional. Entonces, como podemos ver, pues se pinta bastante, ¿no? la zona, y pues esto no es un secreto, ¿no? Sabemos que la península en particular, la media península, el estado de Baja California Sur, pues es muy vulnerable ante huracanes, elevación del mar, sequía, etc. Esto es solamente las trayectorias de huracanes tropicales, ¿no? Estas son las definiciones de las áreas de inundación. Aquí nos explicaba la doctora Sara Díaz, de aquí mismo del CIBNOR, de cómo se eligieron estos sitios, ¿no? Y por qué tan pocos sitios. Y esto tiene que ver con una combinación de que sean vulnerables, de que tengan una, digamos, su asentamiento un bajo nivel respecto al nivel medio del mar, pero también que tengan población y actividades. Porque quizás pudiéramos tener zonas en Bahía Magdalena que tienen mayores condiciones de inundación, pero no hay población, no hay localidades, entonces pues no hay un riesgo, digamos, a los asentamientos humanos, ¿no? Y aquí tenemos Guerrero Negro, Santa Rosalía, San Ignacio, Loreto, San Carlos, que siempre existe un riesgo muy alto ahí para las inundaciones, Puerto Chale en La Paz, La Ventana, y San José y San Lucas en Los Cabos. Y estas son las políticas en general del Plan Estatal de Acción ante el Cambio Climático ante los escenarios de vulnerabilidad, que es proporcionar viviendas adecuadas y aceptables para las poblaciones ubicadas en zona de alto riesgo. Qué asunto más relevante, más en este momento después de la tormenta Lidia y después de otros fenómenos como los de los sismos, ¿no? Las viviendas es lo primero que tenemos que cuidar. Segundo, que es importantísimo, aquí me voy a ligar al final de la presentación, que es considerar el cambio climático en la planeación de los asentamientos humanos y el desarrollo de las actividades económicas. La recomendación del plan es a 1 kilómetro de la costa hay que considerar inundación, destrucción, erosión e intrusión salina. Y en el caso de asentamientos ya establecidos, evaluar las estrategias de abandono, retroceso y protección, está ya como una medida de adaptación. Atender prioritariamente a la población más vulnerable, ¿no? Esto es un reto gigantesco de todos ámbitos, social, económico, político, de planeación, hasta de coordinación interinstitucional, pero hay que hacerlo. Y evitar la extracción de agua de los acuíferos de estas regiones para no agravar la intrusión salina, problema que ya tenemos en muchos de ellos, específicamente y de manera más acusada en los acuíferos de San José y en Los Cabos y de La Paz aquí en nuestra ciudad capital. El atlas de riesgo que se está construyendo aquí en Baja California Sur, quizás algo se platicó por parte de Protección Civil Estatal. Y pues bueno, a final de cuentas es analizar el peligro, vulnerabilidad y riesgo. Constituye eventos geológicos, hidrometeorológicos, químico-tecnológicos y sanitario-ecológico. Se estaba trabajando a nivel de peligro en geológico, químico, tecnológico y sanitario ecológico, y a nivel de riesgo en hidrometeorológico. Bueno, riesgo, vulnerabilidad y peligro solamente para hidrometeorológico, que es, digamos, el más importante en términos de las afectaciones que se tienen en nuestro estado, ¿no? Por las condiciones propias del estado. Ya le iba a cambiar, pero le está tomando foto. Como sea la presentación, se queda con ustedes. Y bueno, ¿cuál es la tarea? ¿Cuál es el reto? Pues precisamente homologar las políticas públicas. Aquí vimos por lo menos 3 instrumentos de política pública. Vimos el programa de ordenamiento ecológico, ahora le denominamos programa modelo de aprovechamiento del capital natural.
Vimos el programa de acción ante el cambio climático y vimos el atlas de riesgo, ¿no? Entonces el reto que enfrentamos es, como administraciones públicas, es ¿y cómo lo hacemos? ¿Quién tiene la razón? ¿Quién lleva mano? ¿Lleva mano el Estado? ¿Lleva mano la Secretaría de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Recursos Naturales? ¿Lleva mano la SEDATU? ¿Lleva mano la Secretaría General? ¿Lleva mano la Secretaría de Gobernación? ¿Los municipios por los programas de desarrollo urbano municipal? Yo creo que la respuesta no es fácil, pero me parece que todos tienen una injerencia. Considerando esta necesidad y esta exigencia también de cómo homologar estas políticas públicas, tomamos un par de consideraciones. La primera, para diseñar este modelo de desarrollo sustentable, que es que el territorio, bueno, que todas estas políticas y todas estas acciones y todas estas atribuciones suceden en un solo lugar, y ese lugar es el territorio. Podemos tener muchas representaciones federales, podemos tener muchas secretarías de Estado, podemos tener municipios, podemos tener un sinfín de instrumentos, un sinfín de información, un sinfín de investigaciones, pero el territorio es uno, es un solo territorio, y entonces decidimos hacer una representación del territorio, o tener una representación digital del territorio a través de un sistema de información geográfica, un SIG, y montar en este sistema de información geográfica estos tres elementos. Primero, los instrumentos de planeación, que son algunos de los que ya mostré, más algunos otros, como los programas de manejo de las áreas naturales protegidas, y todos, en general, todos los instrumentos que se publiquen en Diario Oficial de la Federación o en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, que tengan no solamente una construcción metodológica precisa, sino que tengan una validez jurídica por estar publicados en el Diario Oficial y en el Boletín Oficial. Tenemos en esta parte, ¿y qué hemos hecho para esto? Hemos tenido como Secretaría de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Recursos Naturales comunicación con quienes hemos identificado que tenemos estas coincidencias, como con SEDATU, con Semarnat, con el INEC, con los ayuntamientos, con la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Transporte de Gobierno del Estado. Y por ejemplo, les cuento una que con Secretaría General, obviamente con Secretaría de Gobernación, con la CONAM, pero uno que no teníamos identificado tan claramente o cuál iba a ser el papel era con la Comisión Nacional del Agua. Decíamos, bueno, si ya tenemos los datos de la información general para construir el modelo de aprovechamiento de capital natural, pues ¿para qué necesitamos a la CONAGUA? Y en una charla con la Secretaría de Planeación Urbana, lo que veíamos es que es muy relevante, porque para poder determinar a dónde está una zona de arroyo, por ejemplo, pues necesitamos la delimitación del arroyo de la zona federal. Y es una competencia de la CONAGUA y es un trabajo que debe de publicarse en el Diario Oficial de la Federación para que sea oficial, para que tenga la validez jurídica que se requiere. Entonces, esto lo digo porque, como pueden ver las flechas del modelo conceptual, pues se va retroalimentando, no es un modelo estático, al contrario, es un modelo dinámico. Este es donde les decía, son todos los instrumentos de planeación. Esta parte es el modelo de aprovechamiento del capital natural, que, como les digo, hereda prácticamente toda la experiencia y todos los conceptos centrales estructurales del programa de ordenamiento ecológico del territorio, pero le cambiamos el nombre y un poquito el sentido. Si decimos, y es una condición específica también de Baja California Sur, si hacemos un instrumento de planeación que diga ordenamiento ecológico, de inmediato, no solamente un sector, sino prácticamente todos dicen, entonces lo que van a hacer es un polígono en el cual van a determinar áreas naturales protegidas que no vamos a poder tocar. Y no se trata de eso, se trata de lo que explicamos, de una convivencia de cada uno de los sectores. Y parece sorprendente, pero hemos estado manejando ahora este modelo con este nombre, que es conceptualmente prácticamente lo mismo, y ahora, en lugar de recibir la crítica esta de no quiero, no participo, yo no estoy de acuerdo, ahora en los subcomités del Comité para la Planeación del Desarrollo, del COPLADE,
nos felicitan y nos dicen que por qué no habíamos hecho esto anteriormente cuando es el mismo esfuerzo, ¿no? Entonces, quizás esto en la construcción de las políticas públicas, únicamente el cambio de la denominación de un instrumento puede permitir que ese instrumento, por su lógica técnica, pueda ser aplicable y funcione, que es el caso de este modelo de aprovechamiento de capital natural, que además es un instrumento dinámico. Y dijimos, ¿y qué hacemos con el resto de los instrumentos, como los programas de turismo, como las investigaciones, como las obras, como los programas que tiene la misma Comisión Nacional Forestal para el pago por servicios ambientales? ¿Dónde los ponemos? ¿Dónde ponemos el inventario estatal forestal? ¿Dónde ponemos todos esos instrumentos que sirven a la planeación, que están en el territorio, que lo describen, que establecen lineamientos de política pública, pero que no son publicados en el diario oficial, ni tampoco en el boletín oficial, ni tampoco forman parte de la lógica de los atributos y aptitudes sectoriales? Pues los ponemos aquí. Este es un orden, a final de cuentas, de la información. ¿Y qué tenemos que hacer para que estos tres grandes bloques de información se hablen entre sí? Tiene que haber, ya conceptualmente así lo hemos definido, cuando haya una comunicación de uno hacia el otro, como pueden ver, cada uno se conecta con los otros dos, un proceso de validación social. Entonces, esto lo que hace es una rueda sin fin, digamos, para, al final de cuentas, si esto hacemos que funcione, ruede, y vaya interactuando uno con otro, va a pasar lo mismo que con un cuadro de, un cilindro, un círculo, perdón, de colores, no recuerdo el nombre, que lo bueno de colores lo jala y aparece blanco, ¿no? En lugar de aparecer los colores. Es esto, ¿no? Cuando esté funcionando a plenitud, cuando estemos acostumbrados, cuando lo utilicemos, vamos a tener a final de cuentas una sola plataforma de información, de consulta, donde van a estar todas las instituciones reflejadas, todos los instrumentos. ¿Cómo llegamos a esto? Con esto cierro. Nosotros estamos convencidos desde el principio que comenzamos este trabajo con el CIBNOR, que el ordenamiento ecológico, por cómo está concebido y con la técnica y la seriedad con la cual fue hecho, es una magnífica herramienta de planeación. Y que ahora, en esta administración del gobernador Mendoza, que crea la Secretaría de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Recursos Naturales, era el momento ideal para hacerlo. Si fuera la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, hubiera sido una muy buena idea, o bueno, quizás una idea, ¿no? Pero pues de ahí no hubiera pasado. ¿Por qué es importante que estén en una misma Secretaría de Desarrollo Económico y Medio Ambiente? Porque según la ley de planeación, tanto la federal como la estatal, como la ley orgánica de la Administración Pública Estatal, las Secretarías de Desarrollo Económico son las responsables de la planeación. Y entonces podemos utilizar este instrumento para planear el desarrollo en Baja California Sur. Les digo, ¿y cómo llegamos a esto? Dijimos, bueno, lo tenemos hagámoslo, listo, ya acabamos. Y nos sentamos con, bueno, se dice el pecado, no el pecador, nos sentamos con una oficina también gubernamental que estaba haciendo un trabajo similar, y los tiempos, lo que no pudimos nunca coincidir, pudimos coincidir en los conceptos, en la necesidad de tener un solo instrumento, en los datos, eso podíamos coincidir. En lo que no podíamos coincidir era en los tiempos que le marcaba la normatividad interna de cada una de las dependencias para tener un producto terminado al mismo tiempo. Entonces dijimos, como eso no va a suceder, nunca vamos a poder alinear los calendarios ni de ejecución presupuestal ni de metas, entonces separémoslos, los instrumentos, pongámoslos todos en un mismo lugar y que este proceso cíclico se dé cuando se tenga que dar, cuando los tiempos de cada uno de los instrumentos se dé. Y así es como llegamos, eso es lo que desplegó, digamos, deconstruyó este modelo y lo transformó en este modelo que vemos ahora, que lo hemos denominado modelo de desarrollo sustentable, que estamos validando, como ya había dicho, en los subcomités del COPLADE, del Comité para la Planeación del Desarrollo, evitando yo creo que una de las peores enfermedades de la administración pública, que es la reunionitis, ¿no? Y la comititis, ¿no? Vamos a hacer un comité para una cosa y para otra, y para otra, y para otra, y para otra, y para otra. Y al rato son tantos comités, tantas reuniones,
que a la reunión va, en lugar de ir el funcionario titular, va un funcionario de segundo, tercero o hasta cuarto nivel, que no tiene nivel de decisión, no puede opinar, y si opina seguramente no es la visión que tiene el titular de la institución y no pasa nada. Entonces lo que estamos haciendo es aprovechando la coyuntura de los subcomités y de que la administración estatal actual le ha puesto mucha seriedad a este espacio de diálogo y de toma de acuerdos, y estamos haciendo esa validación dentro de los subcomités del COPLADE, y lo vamos a presentar también sus resultados de operación en los consejos de desarrollo rural sustentable, para lo que le corresponde al resto del estado. Cierro simplemente con un dato brevísimo que tiene que ver con nuestro estado. Tenemos cerca de, números redondos, 7.300 hectáreas de territorio, más o menos. Somos del tamaño de Portugal, ¿no? Más o menos. El 91.4% de nuestra superficie del estado es forestal, así que en el 8.6% del territorio suceden las actividades económicas. El 67% de la superficie estatal es ejidal, tenemos entre el 12 y 13% de todas las costas. Entonces, esta realidad nos ayuda a tener esta política, a tenerla clara y ver cómo podemos implementar estos instrumentos de planeación, no solamente para las zonas urbanas, sino también para el caso de las zonas rurales, en las que estamos trabajando una política de pago por servicios ambientales muy amplia, no solamente dedicado a lo que tiene CONAFOR, pero que no es objeto de esta charla, ¿no? Pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto, por la presentación acerca de la instrumentación que tienen ustedes de estos planes. ¿Tienen alguna pregunta, por favor?